Un saludo fraterno para todas y todos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, docente del programa de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Este domingo la Iglesia nos propone la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 60 al 69, que corresponde al domingo 21 del tiempo ordinario. Leamos el pasaje. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde él estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y añadía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde entonces, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Este pasaje se encuentra en el capítulo 6, que es el contexto de este pasaje, que es el discurso sobre el pan de vida. En el capítulo 6 pues hay otros relatos, pero también se encuentra el discurso del pan de vida, y que ya lo hemos venido viendo, porque lo hemos leído en los domingos anteriores, que la Iglesia nos ha propuesto pues también como evangelio dominical. Entonces ya tenemos el contexto, hemos escuchado el discurso, y el pasaje de hoy pues es la última parte de este capítulo, y aquí se va a describir la opción de los 12 frente a otros discípulos que han decidido alejarse de Jesús. Empecemos por el versículo 60. Bien, el narrador nos presenta la objeción que hacen todos esos discípulos que le han venido siguiendo, ¿no? Que le han venido siguiendo, que lo han venido viendo hacer signos, pero después de los signos de sus grandes discursos de revelación que ha dado en los capítulos anteriores, y ellos son también los que han escuchado el discurso del pan de vida. Bien, vamos a ver algo interesante aquí en estos versículos, y es que aquí van a ver estos discípulos que le han seguido, van a ser, bueno, no sé si decir adversarios u oponentes de Jesús. Aquí se modifica la situación porque en los capítulos anteriores hemos visto que en el Evangelio de Juan aparece un grupo religioso llamado los judíos, que hasta entonces, hasta este momento, han sido los adversarios y los oponentes de Jesús, ¿no? Pero ahora, en este texto que hemos leído hoy, es un gran número de discípulos. Repito, todos aquellos que le han venido siguiendo, pero que son distintos de los 12 que son mencionados en el versículo 67. Entonces vemos que este gran número de discípulos tiene una crisis de fe, están confusos en su fe, se encuentran en una situación, repitamos, de crisis, ¿no? Es importante mencionar que en el relato el término discípulo, que habla aquí de esos discípulos que le siguen, tiene un sentido interesante, porque el narrador quiere mostrar que la revelación de Jesús de Nazaret no fue rechazada solamente por esas autoridades religiosas judías que son mencionadas, sino incluso por aquellos que se habían acercado a Jesús por sus signos y sus palabras. Esta cantidad de discípulos, que hasta entonces habían sido silenciosos porque seguramente habían empezado a admitir que Jesús era el enviado de Dios, pero cuando dio este discurso del pan de vida, tropezaron. ¿Y por qué tropezaron? Porque, en otras palabras, ese hecho de Jesús decir: yo soy el pan que ha descendido del cielo, está diciendo que Él es el Salvador del mundo, el que da la verdadera vida, y que con su muerte se establece la verdadera comunión entre los hombres y Dios. Es un discurso bastante duro, y por eso los discípulos, estos discípulos, esta gran multitud, dicen: uff, este discurso es duro. En griego es kleros, duro, porque entendieron que esto es lo que Jesús estaba queriendo decir. Entonces ellos vieron, habían entrado en contacto con Jesús, pero no dieron el paso a creer.
O sea, no quisieron escuchar esta parte del discurso, ¿no? O sea, esta, si se quiere, esta pretensión que Jesús estaba presentando frente al ser, frente a ser el Salvador del mundo. Entonces ellos no quisieron adherirse a semejante revelación, ¿no? Se escandalizaron. Por eso Jesús les pregunta, ¿esto se escandaliza? Y es interesante que ese verbo escandalizar, según su etimología en el griego, tiene la idea de han tropezado con una piedra y se han caído, ¿no? Entonces luego Jesús sigue diciéndoles, pues si vierais el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, y de esta manera él anuncia su regreso a la esfera divina, si lo podemos poner en esos términos. Recordemos que en el Evangelio de Juan hay un doble movimiento en el que él desciende del cielo para habitar entre los hombres y ser la interpretación del Padre, pero también el otro movimiento es el de subir o ascender a donde estaba antes, que es en el Padre, ¿sí? Entonces aquí hay un juego, en todo el Evangelio de Juan hay como un juego de palabras con ese descender y ascender. Entonces, hablando del verbo ascender, que es el que Jesús pronuncia aquí en primer lugar, si vieres al Hijo del Hombre subir o ascender, se utiliza el verbo navaino y que corresponde literariamente a ese subir, ¿no? Que es el que Jesús ha dicho acá. Y que también, pues entonces corresponde al otro que ya se había dicho en los versículos anteriores, en la primera parte pues del discurso, bajar o descender. Yo soy el pan que ha descendido. Y se utiliza el catabaino, ¿no? Entonces Jesús dice que ha descendido del cielo, pero que ahora si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir. Bueno, esa bajada del cielo pues expresaba la voluntad amorosa del Padre, que daba a los hombres el verdadero pan, ¿no? La subida a donde estaba antes significa entonces que la misión del Hijo se ha cumplido, porque esa misión del Hijo es dar vida y vida en abundancia, como lo va a decir, digamos, todo el Evangelio, ¿no? Después de su muerte salvífica, Jesús sube a su Padre, a aquel que en adelante va a ser el Padre de todos. Por su resurrección de la muerte, Jesús ha establecido una alianza definitiva de Israel con Dios. Después del anuncio de su muerte voluntaria en 651, la pregunta que nos haríamos, ¿es aceptable para estos discípulos que la escuchan el anuncio de su subida al cielo? La respuesta depende de la fe que ellos hayan tenido. Porque la acción de ver, cuando Jesús les dice, si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir, esa acción de ver presupone un acto de fe. No se puede ver el misterio anunciado por Jesús sin creer en la divinidad del Hijo del Hombre. En el versículo 63, Jesús, sin aguardar la respuesta, da la clave de interpretación de su discurso al hablar del Espíritu. Porque él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la clave del discurso sobre el pan de vida. Consiste en escucharlo todo, entero, pronunciado, según la fuerza del Espíritu, del que depende el nuevo nacimiento. Y recordemos que ya Jesús ha hablado de ese nuevo nacimiento por el Espíritu con Nicodemo en el capítulo 3. Bien, la identificación que aquí se afirma entre lo dicho, entre lo que Jesús ha dicho y el Espíritu vivificante, tenemos que entenderlo como de orden dinámico, porque sus palabras que vienen de arriba producen vida en sentido pleno, ¿no? De esta manera, la revelación de Jesús no se impone al hombre como una evidencia, sino que se le propone para que la acepte con libertad. Por eso el tema de la fe, que se ha prolongado a través de todo el discurso sobre el pan de vida, se hace oír una vez más aquí, pero esta vez de manera quizás un poco oscura, ¿no? Porque dice, nadie puede venir si no es mi Padre el que lo trae. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Entonces, en el versículo 65, por eso Jesús añade, os he dicho, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. En estos versículos domina el conocimiento que Jesús tiene del rechazo de algunos. Frente a la incredulidad,
su reacción no es ya la de un reproche como la del capítulo 5, sino que aquí Jesús habla de la misión que ha recibido del Padre y está situando a Dios. Por eso decíamos un poco oscuro este versículo 65, ¿no? Os he dicho que nadie puede venir a mí si no es concedido por el Padre, porque sitúa a Dios en el misterio de la libertad humana, que se expresa en la acogida o en el rechazo de su persona. Y luego el versículo 66 dice que desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Muchos de esos discípulos abandonaron a Jesús. Y esa marcha se puede interpretar como el anticipo también del abandono de los suyos en el momento de la pasión. Una vez que se retiraron todos esos discípulos, así como la multitud de los judíos, se va haciendo progresivamente el vacío en torno a Jesús, que él sigue hablando. Ahora se encuentra solo con los 12. Frente a este abandono, Jesús toma la iniciativa ante ese pequeño grupo de los que por única vez son designados acá en el Evangelio de Juan como los 12. En el 67, versículo 67, dice, Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Esta respuesta de Pedro es, si me permiten, es increíble. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Recordemos que en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, Jesús les ha hecho la pregunta de manera distinta, refiriéndose a su persona. ¿Recordamos? Dice, ¿quién decís vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Sino que aquí la pregunta tiene otro sentido. Apela a la decisión de los 12, a esa decisión que van a tomar por sí mismos. Por eso, ¿queréis iros también vosotros? Iros, hipago. Ese verbo añade la idea de marcharse, la de un regreso a sus casas. Y por tanto, en este contexto en el que estamos, la del regreso de los 12 a su existencia interior. Ha llegado el momento de la opción decisiva. Esta pregunta retórica por la que Jesús les ha invitado a tomar una opción. También la pregunta, porque Pedro contesta con una pregunta, él toma la voz de los 12, de los otros discípulos, ¿no? Y inicia con una pregunta retórica, porque no espera que Jesús le responda, y le dice, ¿a quién iríamos? Revela probablemente que ese debate interior que tuvieron los que se fueron, también lo tuvieron los discípulos. Pero ¿a quién iríamos? Apeleisometa en griego, tiene un sentido de como que ese debate interior ha sido superado. Y repite el verbo con que se había indicado la retirada de los discípulos en el versículo 66, apelto. Es decir, en oposición a ellos, ya no se marchan, sino ellos se comprometen ahora con toda claridad. Viene entonces la confesión positiva en la que ha desaparecido toda vacilación. Pedro se hace eco de lo que Jesús acaba de revelar y entiende que sus palabras son vida eterna. En nombre de los 12, precisa entonces diciendo, nosotros hemos creído y conocemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Este orden de los verbos, creer y saber, nos muestra en qué consiste la fe verdadera. No ya en un conocimiento abstracto, sino en una revelación existencial. En Pedro se expresa el verdadero interlocutor de Jesús, el creyente a quien va dirigido el discurso. El Evangelio de hoy entonces nos pone ante la opción decisiva, o de todos ellos, discípulos que vieron a Jesús pero que no lograron comprender y se fueron, o de aquellos discípulos que como Pedro y el resto de los discípulos lograron entender y entonces dijeron, ¿a quién vamos a ir? El creyente a quien va dirigiendo el discurso, ¿no? Y nos invita a hacer nuestra la respuesta de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Un feliz domingo para todas y todos. Este es un servicio que el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, a través de su programa de Ciencias Bíblicas, ofrece a todos los amantes de la palabra. Muchas gracias por acoger este ministerio.